decía yo que al conocer una obertura de alguna ópera de Wagner, ya conoce uno prácticamente toda la obra. Entonces se los quiero demostrar poniéndoles esto mismo que acabamos de escuchar, pero ahora sí ya cantado en el final del Tannhäuser con el coro de los peregrinos llegando a Roma. Dies ist der Saal. Die Pilger sitzen. Es ist Die fromme Weise, die der Empfangenen Gnade Heil verkündet. Sie kehren heim. Ihr Heil zeigt mir jetzt mein Haupt, was ich mit Herzen fühle.
les decía yo, cómo al conocer la obertura viene todo. O sea, el tararara, eso es la marcha. Bueno, les sigo platicando un poquito de la vida de Wagner. ¿Se acuerdan que nos quedamos que huye de Riga a París y conoce a Meyerbeer? Era famosísimo, judío él, famosísimo en París, muy exitoso artística y económicamente. Les decía la vez pasada, a ver si la encuentro para la próxima semana, aunque no sea Wagner, un poquito de la ópera que es en el estilo de Rienzi, el estilo francés. Y digamos, acuérdense que la ópera era como el cine, entonces digamos que lo francés era como lo más comercial. Bueno, y le gusta su música a Meyerbeer, lo aceptan, y se va, bueno, para esto, no les platiqué, o bueno, es por esa época que se estrena Rienzi en Dresde, y estuvo Enrique Heine, el poeta, Heinrich Heine, judío también. Él estuvo en el estreno en Dresde y decía que, porque va de París a Dresde para el estreno, resulta que Wagner, vean qué actitud tenía, decía, tenía una actitud fantasmal, se reía, lloraba, sudaba frío, o sea, era un personaje muy intenso en todos los sentidos y le encantaba la fama. Lo contratan ya en Dresde como el segundo, ya ven, la orquesta es la Staatskapelle. Bueno, lo nombran, la Staatskapelle de Dresde lo nombra el segundo Kapellmeister, o sea, el segundo director. Con un buen sueldo, muy generoso, pero tampoco otra vez no le alcanza. Es un sibarita, no le alcanza el dinero y otra vez cae con acreedores. Con esta que acabamos de oír con el Tannhäuser, desconcertó a los oyentes. Miren, les puedo decir, para mi gusto, Tannhäuser tiene quizá, y eso es por lo que les decía que hay quizá mejores versiones, porque lo maravilloso de Tannhäuser es el contrapunto, cuando los violines básicamente, las cuerdas, pero suenan más los violines por lo agudo, compiten con los metales y se logra ese equilibrio tan difícil, ¿no? Se fijaron, hablando otra vez de instrumentación, creo que en todas las clases no habíamos visto nada donde hubiera un pandero, ni en la Sinfonía Española. Ahora, lo que me encantó la versión, Wagner se presta unas escenografías maravillosas. Bueno, todas las óperas realmente. Pero me encantó, esta es una escenografía muy moderna, puede ser, o la ópera de la Bastilla, o alguna de Londres, o la de Zúrich, o alguna de esas. ¿Y qué creen? Estando en Dresde, estrenan Rienzi, pero en Berlín, y ahí no tiene éxito. Se siguen endeudando. Y pues, como buen pobre se hace comunista, ¿o no? ¿Qué pasa? Resulta que se vuelve no comunista, sino anarquista. Pero allí sí eran de los que estudiaban y sabían que era el anarquismo, él es seguidor del anarquismo de Bakunin. Y si se acuerdan, el año de 1848 es un año de muchas revueltas en Europa. Y Wagner participa y se mete a política y participa en una revuelta, vamos a decir, de izquierda, de él del lado de izquierda en Dresde. Y pues pierde. Y entonces se tiene que huir y huye a Suiza. Primero se va a Weimar, porque quien lo acoge con mucho cariño, Liszt. A Liszt le encantaba. Es más, Wagner decía que solamente había 3 buenos músicos: Berlioz, Liszt y obviamente Wagner. Entonces lo acoge muy bien. Para esto
a Schumann no le agradaba a Wagner su música, ni a Berlioz, pero a Liszt le encantaba, y ya de allí se va a Zúrich. Y en Zúrich compone Lohengrin, la de la marcha nupcial, y la estrena ni más ni menos que Liszt. Ya hablaba así muy despectivamente del egoísmo vulgar de las masas. Y durante 6 años en Suiza no compone. Se dedica básicamente a escribir. ¿Qué escribe? 2 cosas. Bueno, una cuestión que no les he dicho es que Wagner no tenía libretista, él escribía absolutamente todo. Y escribe su gran obra, que en esa época sí eran las obras, por ejemplo, la comedia humana de, ¿quién es? Creo que de Balzac, tiene, no sé, 70 tomos, o sea, había tiempo, ahora vivimos mucho más acelerados. Bueno, dirige una tetralogía de óperas, pero que él deseaba que se oyeran al mismo tiempo y juntas, que duran nada más 16 horas. Es el maravilloso Anillo del Nibelungo, que consta de 4 óperas. Mi favorita, yo creo, que es El Oro del Rin, mi favorita de todas las de Wagner. Y por culpa de Georg Solti, precisamente, van a oír por qué. Después sigue La Valquiria. Muchos dicen el anillo de los Nibelungos, no es el anillo del Nibelungo. Y no son las Valquirias, es la Valquiria, que si nos da tiempo la próxima clase se inmortaliza la marcha. Las Valquirias son estas semidiosas que van a recoger el alma de los guerreros muertos para llevarlos al Valhalla, al paraíso. Y si se acuerdan, en la película maravillosa de Francis Ford Coppola, ¿cómo se llama? Apocalipsis Now con Marlon Brando. Sale un momentito, pero es un papel inolvidable. Apocalipsis Now. Cuando los gringos ya totalmente embotados de marihuana y de quién sabe cuánta cosa más, empiezan a bombardear a quemar aldeas en los helicópteros, aldeas vietnamitas del Vietcong, toca la marcha de las Valquirias. Es muy recomendable. Bueno. La tercera, bueno, ni más ni menos, hasta tuvo un hijo Wagner que así le puso, y eran a códigos nazis y no sé qué tanto, Sigfrido. Sigfrido es el héroe wagneriano, como dicen por antonomasia, es el mero héroe wagneriano. Y oigan cuál es la 4ª ópera, y oigan nada más el nombre, El ocaso de los dioses. Así, bueno, ¿qué pasa? Tarda muchos años en componer esta ópera. Y sus panfletos, pues algunos son horrorosos, ¿no? Una vez Flor me dice, mira lo que te compré. Y era El judaísmo y la música, que es un panfleto antisemita, ¿no? Pero Flor no sabía. Yo pensé, bueno, ya para el caso que me regale los protocolos de los sabios de Sion o Mein Kampf, ¿no? Muy antisemita, muy antisemita. Le digo, obviamente, ya saben, el argumento, los judíos controlan el dinero, la música, etcétera, lo pervierten. Esos discursos de idiota. Decía que el gran arte se debe de basar, esto es muy interesante, en la mitología, pero en un tiempo precristiano. Por eso nos lleva aquí y más para acá, como algo. ¿Por qué no le gusta el cristianismo? Pues porque viene del judaísmo. Entonces, él más bien habla de una mitología nórdica, germánica, alemana, que tiene a sus personajes, por ejemplo, el dios principal es Wotan, hay dioses, hay semidioses, hay toda una
iconografía, digamos, de seres divinos y semidivinos, y siempre estamos en otro mundo. Pero ¿qué creen? Estos dioses tienen todas las pasiones y los vicios humanos. Es una maravilla, igual que los griegos y los romanos. O sea, no los mitifican, son hombres con defectos y virtudes y fidelidades, amores, pasiones, heroísmo, traiciones, como somos los humanos. Bueno, otra característica, no hace pausa entre aria y aria, sus leitmotivs. Le decían que era la melodía interminable, con mucho orgullo decía que él nunca compuso con recitativos. Y bueno, hace la primera gran orquesta. Y no le importaba pedirle exigencias antinaturales a sus cantantes. O sea, se tronaban la garganta, se rompían las cuerdas vocales y todo. Les digo que hasta engordaban. Es más, hay una tesitura específica de Wagner que le dicen el tenor heroico, el Heldentenor. Porque tenor, acuérdense, es bastante agudo y tiene que competir con estas masas sonoras. Ahora, Wagner fue evolucionando. Le preocupa más la letra que la música, fíjense qué interesante. Pero ¿qué pasa en el anillo? Pasa que Wagner tiene un gran cambio. ¿Y cuál es el cambio? Digamos que él lo consideraba un parteaguas en su vida, que conoce al filósofo Schopenhauer. Ahora, acuérdense que él nace en 1813 y antes, un poquitito antes, pero son sus contemporáneos, están los músicos románticos. Y entonces también es como un ecléctico del romanticismo, toma lo mejor de cada uno. La orquestación de Berlioz, que es maravilloso. Un día escucharemos el Requiem de Berlioz. La armonía de Chopin y Mendelssohn, esas armonías extrañas ya vienen un poco de Chopin, también de Liszt. La idea ética suprema de Beethoven, obviamente, lo heroico. Y la tradición alemana del Freischütz de Weber, pero yo siempre pienso que Weber es como un cuento, ¿no? Wagner es como una guerra. Es bien diferente. Él mismo rompe sus reglas musicales. Dicen que donde más las respeta es precisamente en el Oro del Rin. Y hay óperas que, según mi autor, y puede que sí, sobre todo esta, Falstaff, la última ópera de Verdi, inclusive ahí se juntan al final Verdi y Wagner, Peleas y Melisande de Debussy, o Wojciech, que es una de las dos óperas de Alban Berg ya dodecafónico, la otra impresionante, Lulú, sobre Jack el Destripador. Bueno, ahora de música les quiero poner, pues aquí sí no es completo, el principio con, bueno, para esto hay una grabación, quizá inclusive hay directores wagnerianos, uno muy famoso es Knapperbusch, claro, los grandes, Klemperer, Bruno Walter, yo creo que los 5 grandes tocan, los Kleiber también lo tocan, pero la grabación que hace precisamente es el Georg Solti, con la... creo que fue con la televisión inglesa, con la CBS, que es maravillosa la CBS. Imagínense lo que representaba para los países y los esclavos o víctimas de los nazis oír la CBS en Europa, ¿no? Cuando la guerra, bueno. Se hace una grabación, es muy interesante en el documental de la vida de Solti, todo el productor y demás. Y ya hay mejores equipos de sonido. Y entonces toca ni más ni menos que graba Solti las 4 óperas del Anillo. Yo creo que para mi gusto es la mejor, es muy personal.
pero quiero que oigan por qué. Lo puse ya alguna vez en la clase me choca la palabrita, pero presencial. Pero, y quizá lo he puesto más de una vez. Yo creo que lo he oído 100 veces y no deja de impresionarme. Porque si hablamos, ya ven aquí cómo hago movimientos de ascenso, recuerdan la Sinfonía Alpina. Pero el ascenso que vamos a oír ahorita es wagneriano, nos va a marear prácticamente, nos va a producir emociones hasta físicas. Oigan cuando entran las trompetas, y es precisamente el principio del oro del Rin, y luego quiero que oigamos el mero final del oro del Rin, que, bueno, con esta misma versión de Scholti, que es grandiosa. Entonces, por favor, escuchen bien. Al principio, ojalá y oigan bien, porque apenitas si se oigan al principio.
se las debo, ¿eh? Porque, no, pues ahora sí, faltó lo culminante, caray. Bueno, pero se dieron cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Seguramente, perdón. Bueno, a ver qué tal se oye. Quiero poner también el final, no de todo el anillo, sino el final del nivelungo, perdón, del oro del Rin, y les platico así, entre otras cosas que suceden en la anécdota del oro del Rin, el nivelungo Alberich, que es muy malvado, se roba. Pero ¿por qué es tan malvado? No es de malvado así de Oki, es malvado porque es muy feo. Y las ondinas con las que él quisiera, pues se burlan de él y de coraje se roba el oro del Rin. Y lo que sucede es que con ese oro del Rin se puede hacer un anillo que da todo el poder, pero se pierde la capacidad. Si tengo todo el poder, se pierde, y creo que sí sucede, la capacidad de amar. Entonces, toda la ópera trata de qué va pasando con ese anillo. Fíjense que creo que El Señor de los Anillos tiene algo que ver con todo esto. Ya ven qué éxito tuvo. Bueno, entonces, pero aquí los dioses, que les digo que son muy humanos, con unos gigantes, con los que luego tienen problemas, en fin, es toda una anécdota bastante intrincada, pero cada personaje, como les digo, las ondinas quejándose porque se distrajeron y Alberich les robó el oro mágico del Rin. Bueno, resulta que el final a mí me fascina. Es más, una vez vi una escenografía que me encantó aquí en el auditorio con la Metropolitan Opera. ¿Qué pasa al final? Los dioses encabezados por Wotan van subiendo al Valhalla, al paraíso, pero es un paraíso que les acaban de construir bellísimo. Y es la marcha de los dioses subiendo al Valhalla.
fascina, es embriagante, qué barbaridad. Y la versión estarán de acuerdo conmigo que es grandiosa. Oyeron las voces hasta cuando habla, qué belleza de voz. Hablando de características de Wagner, amante de los perros, nunca andaba sin muchos perros, los amaba. Les digo que era como todos ambivalentes, que quizá un poquito más cargado a lo malo. Verdi era más popular. Digo, Verdi es casi música popular. Cuando surge el coro de Nabucco, bueno, lo chiflaban en la calle todo el mundo. Pero no entusiasmaba a la vanguardia. Wagner levantaba mucho interés y mucha polémica. Decían que a Verdi se le silbaba y a Wagner se le discutía. Decía un crítico, no hay que discutir ni de política, ni de religión, ni de Wagner. Era todo un personaje. Los críticos británicos lo odiaban. Allí justamente, bueno, lo odiaban, pero ya no, porque una vez en Londres me tocó oír los maestros cantores de Nuremberg y ponen mucho Wagner en Londres. Bueno, siempre en problemas económicos. Era muy enamoradizo. Tuvo una amante casada, Jessie Lausot. Casualmente le gustaban siempre las que estaban casadas con hombres, además muy ricos. ¿Cómo se ganaba la vida? En parte dirigiendo. Era un director espectacular, también dicen, muy caprichoso. Sus interpretaciones como director, pues en el estilo ni más ni menos de Furtwängler, eran muy personales y rompían los tempos y no le importaba. O sea, obviamente era lo anti-Mendelssohn en cuanto a tempos. Mendelssohn era muy respetuoso, pues ya ven que él desentierra baja. Irritaba totalmente a los académicos. Ahora, pero muchos directores muy importantes se empezaron a interesar por él. ¿Se acuerdan de este? Ya hemos hablado, Hans Richter, un director húngaro, que a pesar del nombre, que fue al que Bruckner le dio unos moneditas para que se fuera a echar una cheve, ¿no? Von Bülow fue también un seguidor de Wagner. Ahorita les platico de Von Bülow. Felix Mottl. Cosa curiosa, Hermann Levy, judío, y se apreciaban y se respetaban mucho. Inclusive siempre quería convencer Wagner a Hermann Levy, que era hijo de un rabino además, que se convirtiera al cristianismo. Y ni más ni menos que de allí, pues, acuérdense, Hans von Bülow, de allí sigue Arthur Nikisch y Furtwängler en la Filarmónica de Berlín. Bueno, hasta Nikisch también tiene y conoció a Wagner. Para esto, conoce a una pareja que le saca a cada quien lo que quiere. El marido le saca dinero y a la mujer le saca el amor, que es Matilde Wesendonck. Él era un comerciante de sedas muy adinerado y él era su mecenas y ella lo inspiraba. Pero todo se complica cuando la esposa Nina encuentra una carta de amor entre ellos dos. Y entonces, para esto, Nina lo deja, se regresa a Dresde, está enferma del corazón, y Wagner se va a Venecia. Todo esto es en la época que está, acuérdense que nos quedamos en que está componiendo el Anillo del Nibelungo. Bueno, y obviamente siempre en sus óperas hay referencias de personales. Él obviamente es Sigfrido. Bueno, vamos a hablar un poquito del Tristán e Isolda. ¿Qué pasa? Tarda tantos años en componer
el anillo, primero escribe todo el libreto. Fíjense qué interesante lo que les voy a decir. Y entonces, cuando va en la tercera ópera, que es Siegfried, pues resulta que lee a Schopenhauer y cambia toda su teoría filosófica. Y entonces trata de, ya había compuesto de acuerdo a su filosofía anterior, y con la música, después de la última parte de El Sigfrido y del Ocaso de los Dioses, ya quiere aplicar. Digo, a mí francamente me cuesta trabajo hilarlo, pero ya quiere pasar a la filosofía schopenhaueriana, digamos. Pero, ¿qué es la otra situación importantísima que pasa en este trayecto, en la historia del arte? Bueno, pues que compone dos óperas, entre Sigfrido, o cuando está haciendo Sigfrido, y quizá en esta época un poquito árida de composición dentro del anillo, y entonces compone dos óperas. Su maravillosa y para muchos su mejor ópera, Tristán e Isolda, sin duda la más bella canción de amor. Y Los Maestros Cantores de Nuremberg, también muy, muy importante. Entonces, el Tristán, ¿qué se ha dicho entre muchas otras cosas del Tristán? Lo dice el autor en este caso, no cito a nadie. Su amplitud, su intensidad, su riqueza armónica, su orquestación, su sensualidad, su fuerza, su imaginación, su color. El Tristán, que es interesante desde el primer acorde, equivale en la segunda mitad de la historia de la música, riquísima historia de la música del siglo XIX en Europa, en la segunda mitad equivale en lo que en la primera equivaldría a la novena de Beethoven o la heroica de Beethoven. El principio, el acorde del principio, que es maravilloso, abre, quizá es donde nace la música moderna, porque ya es un acorde un poco disonante. Se los voy a tratar de tararear. Tararara. Es como debería de ser, como lo hubiera hecho Beethoven. Pero lo hace. Tarara, tarara. Lo vamos a ver. Inclusive, digamos, allí ya está en ciernes un Arnold Schoenberg. Dicen que desprende diferentes capas del subconsciente que nos lleva al nirvana. Son los impulsos más profundos masculinos y femeninos. Miren, Schopenhauer es anterior a Wagner y creo que una sola... No, Wagner se admiró, veneró y se fanatizó por alguien que no fuera Richard Wagner en su vida, fue por Arthur Schopenhauer. Es muy anterior, es de 1788, o sea, nace todavía en el 17. No, miento, en el 18. Y muere en 1860, casualmente el año en que nace Mahler. Bueno, pero Wagner lo empieza a leer en 1850. Su libro dice, Wagner, que ya nunca leyó otro libro en su vida. El libro más conocido, digamos, de Schopenhauer es El mundo como voluntad y representación. Yo les platicaba, yo leí un libro, Wagner y la filosofía, y es maravilloso, se los recomiendo. Entendí muchas cosas de filosofía que no se me daban por entender, básicamente la fenomenología, o bueno, lo que es el fenómeno y el nómeno. El fenómeno es lo que, así en muy pocas palabras, es lo que captamos, y el nómeno es lo que ahí está, pero no captamos.
más que este mundo y el otro. Schopenhauer habla de renunciamiento, ascetismo, redención, todo lo contrario a Wagner. ¿Qué frases tiene Schopenhauer, entre otras? Fíjense. La felicidad es solo, era muy como desencantado, sarcástico. Yo siento que es un filósofo sin barniz y que busca la verdad, pero sin ningún barniz de embellecimiento de la realidad. Dice, la felicidad es solo ausencia de dolor. La vida es solo la muerte aplazada. En esto estamos 100% de acuerdo y en contra. El hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales, por supuesto que sí. Termina el Tristán en Lucerna, ya estando Mina en Dresde. Se vuelven a ver en París con el dinero de los Wesendonck. En París, ¿qué creen? Se vuelve a meter en problemas financieros y y empieza en París, en esta estancia, los maestros cantores. Wagner se va primero a un pueblo por el Rin, luego se va a Viena y Mina de plano ya lo deja. En 1864 le pasa un milagro a Wagner. ¿Cuál es el milagro? Pues que le encanta su arte y probablemente él al rey Ludwig de Bavaria. Les recomiendo muchísimo, muchísimo la película de Luchino Visconti, Ludwig con el que era el amante de Visconti, con Helmut Berger. Maravillosa película. Hay una en donde él se disfraza de Lohengrin, entra en un cisne como Lohengrin. Maravillosa, maravillosa película. Muy wagneriana. Por cierto, también hay un documental en donde Wagner, el papel de Wagner lo hace maravillosamente bien y además tiene un carácter un poco parecido a Richard Burton, y Cosima Wagner, Cosima Liszt, primero de von Bülow y luego de Wagner, lo interpreta maravillosamente bien Vanessa Redgrave, actrizaza, inglesa ella. Bueno, para eso trabaja con él, como les decía, es uno de sus alumnos de dirección, Hans von Bülow, que está casado con la hija ni más ni menos que de Liszt, con Cosima, y se enamoran perdidamente Cosima más de Wagner, yo creo que Wagner de Cosima. O sea, lo veneraba. Yo creo que además del amor, era la admiración al genio, igual que Ludwig. Y además así se vendía con toda razón Wagner, como estarán oyendo. Se van a Múnich y allí, inspirado en Cosima, compone Tristán y Isolda. Pero tiene un gran problema esta ópera cuando la compone Wagner. El gran problema es que los cantantes no la pueden cantar de lo difícil que es. Esto pues se ha venido, yo diría, domando, porque debe de ser verdaderamente difícil. Es más, el único tenor que le gusta como Tristán a Wagner, Ludwig Schnort, pobrecito, se muere a los 29 años. En Ginebra compone Die Meister, para eso ya Mina muere. Luego comete tantos excesos en Múnich que Ludwig y eso en la película es desgarrador porque está enamorado de Wagner, pero lo tiene que correr porque se porta demasiado mal Wagner. Y entonces se vuelve a ir a Suiza, a las orillas, pobrecito, del lago Lucerna, donde lo alcanza Cosima, y allí tiene
a su segunda hija, tuvo una conmina que es Eva, y luego tiene a su hijo, obviamente, Siegfried. Fíjense, el judío Richter es el que estrena Los Maestros. En esa época todavía Cosima iba a ver a von Bülow como para cubrir las apariencias. Primero, hasta antes de leer a Schopenhauer, y también por envidias y demás, ninguno era una perita en dulce, conoció y se llevó muy bien con el filósofo Nietzsche. Luego Nietzsche se volvió brahmsiano, lo detestaba Nietzsche a Wagner, y hasta no sé si lo sentía realmente, pero para fregar a Wagner le decía que Carmen era la única ópera perfecta. Y que por cierto eso también lo decía Mahler. Bueno, yo creo que para terminar entonces, miren, les voy a poner, para no dejarlos con las ganas, aunque después quiero poner, digo, hay mucho más que decir de Wagner. Vean, en el documental de su vida, casualmente, empieza dirigiendo Wagner. Y yo creo que él, mucho más que cualquier otro, puede interpretar a Wagner por su temperamento. Estoy hablando ni más ni menos que de mi queridísimo, amadísimo en la clase, como les consta, Carlos Kleiber. Entonces vamos a poner su documental de Esteban, que se llama Estoy perdido para el mundo, y oigan su Tristán y Isolda. Carlos Kleiber war ein genialer Musiker. Ein Solitär. Er hebt die Musik in andere Sphären. Das Nonplusultra an dirigentischer Interpretation. Faszination vom ersten Moment. Dieses Charisma, das er hatte. Das er von einer immensen Energie und Emotionalität. Vor allem seine Fantasie war es. Er hat sozusagen nach den Sternen gegriffen. Ein wahnsinniges Geschenk für uns. For him, to conduct was a religious act, was something extremely deep that required a lot of honesty. And most of the time, especially with some music, very deep, he felt always that he was too inferior to the music that he had to conduct. And he was the greatest. Die Suche nach der Vollendung. Como veo que ya salieron varios, miren, vamos a poner, Esteban, por favor, obviamente la vamos a escuchar con Carlos Kleiber, pero hoy quiero que vean, por favor, otra versión, porque quiero que vean las palabras que escribió Wagner. Y oigan qué belleza. Esto es cuando ya muere Tristán, lo que le canta Isolda.
qué belleza. Yo qué les puedo decir. Espero que hayan disfrutado mucho la clase. Es un mundo nuevo. Espero que no se les haya hecho pesado. Y sí quiero continuar con Wagner. Yo creo que cuando uno se mete así profundamente a Wagner, se quiere seguir un rato más. Wagner es para saborearlo así lentamente. Y sí es muy repetitivo, pero bellísimo esas variaciones, esa orquestación. ¿Vieron qué argumento? Qué cosa tan hermosa la verdad. Es muy especial. Y sé que hay prejuicios. Qué bueno, vi bastante gente que les platico lo que me dijo una vez, ya se los comenté, un señor que estuvo en varios campos de concentración. Dice, pues si ya nos odió tanto pendejo, pues, si siquiera este era genio, ¿no? Entonces, sí, no, yo siento que los nazis ya nos perjudicaron nada, no nos autoperjudiquemos privándonos de esta calidad de arte. No sé, ojalá y les haya gustado, yo la disfruté muchísimo. Y si, a menos que a alguien se le haya hecho muy pesado, no le guste o algo, pienso continuar el próximo jueves con más música. Concluimos Wagner, yo creo la próxima, bueno, concluir no se concluye nunca. Es más, quizá para oír bien a Wagner hace falta un poquito de fanatismo, pero es es esa forma tan alemana de la intensidad total.